A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo encuentro virtual de formación dirigido a las personas que hacían parte de las antiguas FAREPs y que hoy comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Este espacio se desarrolla en el marco del convenio 342 entre la OEI y la JEP, el cual le da vida al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, SAD, para la defensa de los miembros de las FAREP. Discúlpenme un segundo. Mi nombre es Consuelo Álvarez y formo parte de un equipo que trabaja para brindar a ustedes, los comparecientes, elementos sobre sus derechos en la defensa ante la JEP. Saludo al equipo que está detrás de todo este esfuerzo, Sandra Cortés, pedagoga, que hoy no los pudo acompañar, pero que está ahí junto a Daniela Díaz atendiendo el tema logístico. Antes de empezar, quiero recordarles que el convenio 342 cuenta con un equipo de comunicaciones y formación que permanentemente va a llevar actividades como esta, mientras la pandemia nos permite visitarlos en sus espacios de reincorporación. Y que vamos a estar produciendo otras herramientas de trabajo para tenerlos informados de lo que ocurre en el marco del proceso de aporte a la verdad, de quienes comparecen ante la JEP. Y bueno, los invitamos entonces a leer nuestro boletín mensual, que esperamos que les esté llegando juiciosamente, escuchar el podcast, que ustedes lo pueden encontrar en esta misma página web o también en Spotify con el nombre de Reconciliémonos, y que también les debe estar llegando por los diferentes espacios de articulación que tienen ustedes, tanto con su sistema de defensa como con el partido. Y bueno, también los invitamos a que sigan atentamente todas las transmisiones que seguiremos haciendo en adelante y que les iremos anunciando por esos mismos espacios de articulación. El día de hoy vamos a abordar un tema muy, muy importante, que son los trabajos, obras y acciones con carácter reparador o impacto restaurador, TOARS, que con ese nombre es más conocido. Este nombre suena un poco complejo, pero es de vital importancia para los firmantes de paz, y hoy esperamos que al culminar este encuentro hayamos logrado entender de qué se trata, cómo beneficia a los comparecientes y a dónde deben dirigirse para atender sus casos particulares. Para el desarrollo de este tema, hoy contaremos con la participación de Natalia Ruano. Natalia es una abogada defensora de derechos humanos, que hace parte del equipo asesor de FARC, y es la responsable del equipo que atiende el tema de los TOARS dentro del SAT. Así que estamos en muy buenas manos. Bienvenida, Natalia, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poco de tu labor en el SAT y con el tema TOARS, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Natalia Ruano, yo soy abogada y en este momento estoy coordinando el equipo del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Comparecientes FARC, que se encargan de identificar y recolectar la información de los TOAR para que estos sean certificados y beneficien a los comparecientes de FARC. Recordemos que este encuentro está dirigido fundamentalmente a las personas que hayan sido parte de las FAREP y que tengan acta de compromiso o deban comparecer ante la JEP. Insistimos, esperamos que al finalizar este encuentro virtual hayamos logrado despejar buena parte de sus interrogantes y también que hayamos logrado un intercambio de ideas con quienes nos han sacado un ratito para acompañarnos. Tendremos básicamente una hora para dialogar, por ello organizamos la conversación de la siguiente manera, les voy a contar. Primero haremos una presentación general, Natalia hará una presentación general de qué son los TOARS, luego conversaremos sobre algunas preguntas que hemos recibido por diferentes medios y finalmente abrimos un espacio amplio para que ustedes puedan plantear sus preguntas. El chat está disponible para que ustedes puedan ir registrándolas, y al final podamos responder a cada una de sus preguntas. Natalia, ya tú eres la protagonista, te invitamos a que nos compartas tu presentación en cuanto tú estés lista. Vale, gracias, Consuelo. Tan pronto se comparta la presentación en pantalla, iniciamos.
La primera, la primera diapositiva, porfa. Sí, pero necesito, es que no la veo en presentación. La primera, porfa. Ahora sí. Listo, muchas gracias. Bueno, los TOAR son los trabajos, obras o actividades con contenido reparador o impacto restaurador. Fueron creados en el Acuerdo de Paz como un mecanismo para restaurar y reparar el daño causado en el marco del conflicto. Si nosotros vemos el nombre completo de los TOAR, pues comprendemos que están compuestos por dos elementos esenciales, que son el contenido reparador y el impacto restaurador. Por eso es importante que conozcamos cuál es la diferencia de cada uno de estos dos componentes. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Cuando nosotros hablamos de reparar, hacemos referencia al derecho a la reparación integral. Si bien es cierto, este derecho está compuesto por cuatro componentes que son la restitución, la indemnización, la, la rehabilitación, perdón, y la satisfacción. En el marco de los TOAR solamente nos vamos a hacer referencia o vamos a implementar medidas de satisfacción. Estas medidas de satisfacción comprenden todas las medidas de reparación simbólica, tales como actos de esclarecimiento de la verdad, los actos de perdón, los actos de reconocimiento de responsabilidad, los actos simbólicos y las acciones encaminadas a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. ¿Por qué es importante que realicemos las medidas de reparación simbólica? Porque si bien es cierto, estas medidas las hacemos para reparar a las víctimas, sus efectos reparadores o sus efectos positivos trascienden a toda la sociedad. Por eso es importante, digamos, que empecemos a realizar medidas de reparación simbólica. Por otra parte, cuando estamos hablando o cuando nos referimos a la restauración, pues hacemos referencia a todas estas medidas que nos permiten reconstruir el tejido social afectado en el marco del conflicto. En estas medidas de reconstrucción del tejido social, pues comprenden básicamente los actos de reconciliación, los actos de convivencia, todo esto que nos permite fortalecer los lazos sociales con las comunidades. Unos ejemplos claros que nosotros evidenciamos a la hora de comprender en qué consisten estas actividades restaurativas, pues podemos conocerlas o evidenciarlas en unas actividades que se han realizado en la mayoría de espacios territoriales o NAR. Digamos, unos ejemplos claros son la construcción de puentes o la reparación o construcción de vías. Estas actividades son muy importantes porque además de que nos permiten generar, fortalecer los lazos de convivencia, fortalecer los lazos sociales, pues han permitido o mejorado las condiciones de vida de las comunidades donde se realizan. Es decir, si nosotros estamos hablando de la construcción de un puente, esta obra o infraestructura ha permitido mejorar las condiciones de movilidad, de tránsito de las comunidades aledañas donde se realiza este puente. Entonces es importante que empecemos a conocer para identificar todas las actividades que realizamos en el marco de la reincorporación y ver cuáles se pueden catalogar como reparadoras o restauradoras. Siguiente, por favor. Es importante que podamos comprender y conocer quiénes deberían realizar TOAR. Los TOAR esencialmente se realizan en tres escenarios. Primero, se realizan para el cumplimiento del régimen de condicionalidades, se realizan también para el cumplimiento anticipado de una sanción y como ejecución de una sanción propia. Cuando nosotros nos referimos
al cumplimiento del régimen de condicionalidades nos estamos refiriendo a todos aquellos que han recibido un beneficio en la jurisdicción, es decir, todos aquellos que han firmado un régimen de condicionalidades porque se les fue otorgada una libertad condicionada, una amnistía o indulto, una renuncia a la persecución penal. Muchos de ustedes han firmado el régimen de condicionalidades y este régimen, pues lo que nos lleva es a tener que cumplir unos requisitos de permanencia. Esos requisitos de permanencia consisten en que podamos permanecer en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y también que sigamos gozando de los beneficios jurídicos otorgados en la jurisdicción. ¿Por qué los TOAR nos permiten para evidenciar el cumplimiento de este régimen de condicionalidades? Porque si ustedes ven ahí en la pantalla hay unos requisitos de permanencia y estos TOAR nos van a permitir certificar que estamos participando en una reincorporación efectiva a la vida civil. También nos están permitiendo que estamos garantizando la no repetición de los hechos y estamos contribuyendo a la reparación y restauración del daño causado. Ahora, cuando hablamos del escenario de cumplimiento anticipado de la sanción, nos referimos a todos aquellos que están vinculados a los macrocasos que en este momento y pues que abrirá la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. Es importante que todas las personas que están vinculadas a los macrocasos realicen TOAR porque en su momento, si se les va a imponer una sanción propia, pues esto les va a ayudar a ustedes a tener un cumplimiento anticipado de esa sanción. Por eso es importante que empecemos a identificar todas las actividades que se enmarquen en TOAR y, como ya veremos más adelante, pues solicitar su certificación para que en su momento pues les sirva a ustedes como cumplimiento anticipado. Ahora, cuando hablamos del tercer escenario, que es en el marco de la sanción propia, siguiente, por favor. Es importante primero conocer las sanciones que puede imponer la JEP para poder comprender la importancia de estas sanciones propias. En primer lugar, pues tenemos las sanciones propias, que son las sanciones netamente reparadoras y restauradoras. Estas sanciones se le imponen a las personas que aporten verdad y reconozcan responsabilidad en sede de sala de reconocimiento. Estas sanciones no tienen privación de la libertad, tienen una restricción efectiva de libertades y de derechos que en ningún momento, como ya lo dije, pues se puede traducir que se ejecuten en un establecimiento carcelario o penitenciario. Solamente pueden tener algunas restricciones de movilidad o de residencia. Estas sanciones pues tienen un mínimo de duración de 5 y un máximo de duración de 8 años. Esto es para las personas que tengan una participación activa y determinante en las conductas más graves y representativas. También, pues, las personas que no puedan tener una renuncia a la persecución penal y que no hayan tenido una participación determinante, se les puede imponer una sanción propia de 2 a 5 años. Por otra parte, pues tenemos las sanciones alternativas. Estas sanciones, si bien es cierto, comprenden el mismo periodo de 5 a 8 años o de 2 a 5 años de las sanciones propias. La diferencia de estas sanciones es que el aporte de verdad y el reconocimiento de responsabilidad se realiza en el Tribunal para la Paz. Entonces, como se realiza, digamos, el aporte de verdad y de responsabilidad de manera tardía, se les impone a las personas unas sanciones alternativas, que estas sí van a tener privación de la libertad. Es decir, estas sí se van a realizar en establecimientos carcelarios y penitenciarios. Por último, tenemos las sanciones ordinarias, y estas sanciones pues sí son netamente retributivas y se imponen a las personas que no reconozcan verdad ni responsabilidad y se venzan en un juicio contradictorio. Entonces, a estas personas se les impone una sanción de 15 a 20 años. Ahora, retomando la importancia de las sanciones propias y de cómo aquí vienen a funcionar los TOAR,
los TOAR son los que se van a implementar en ejecución de estas sanciones propias. ¿Y cómo se establecen estos TOAR para las sanciones propias? El procedimiento establecido en la jurisdicción es que los comparecientes, después de que otorguen verdad y responsabilidad, puedan presentar un proyecto restaurativo en el cual se detalle qué TOAR se van a aplicar en ejecución de esta sanción. Este proyecto restaurativo puede ser individual o colectivo, debe ser detallado, es decir, se deben explicar y detallar las fases de ejecución, los lugares de ejecución, quiénes lo van a realizar, y debe contener un mecanismo de consulta con las organizaciones de víctimas en los lugares en los cuales se va a realizar este proyecto restaurativo, es decir, los lugares en los cuales se va a ejecutar los TOAR. Es importante tener en cuenta que este proyecto restaurativo y este mecanismo de consulta debe ser avalado por la sala de reconocimiento, y una vez sea avalado, pues se incorpora en la resolución de conclusiones, que es el documento que va a la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz para que éste lo valore y pues imponga la sanción propia correspondiente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora retomando un poco lo que hemos visto hasta el momento, que hemos visto qué son los TOAR, cuál es la diferencia del contenido reparador y del impacto restaurativo, también en los escenarios en los cuales debemos realizar TOAR y quiénes son los que debemos realizarlo. Tenemos que también conocer la importancia de realizar TOAR. Como ya lo hemos visto, la importancia de realizar TOAR es que nos ayudan a reparar y restaurar el daño causado en el marco del conflicto, nos permiten garantizar la no repetición, nos ayudan o nos permiten evidenciar que estamos realizando una reincorporación efectiva a la vida civil, y en ese sentido también nos permiten contribuir a la realización de una construcción de una paz estable y duradera. Siguiente, por favor. Bueno, también es importante que empecemos a conocer qué actividades se pueden realizar, qué actividades pueden ser consideradas como TOAR. Tanto el Acuerdo de Paz como la Ley 1957 del 2019 nos establecen un listado de sanciones, las cuales se pueden realizar tanto en zonas rurales como urbanas. Estas actividades o estos TOAR corresponden a la construcción y reparación de infraestructura, que como ya lo he mencionado, pues consisten en todas aquellas obras de infraestructura que se realizan en diferentes espacios, como la construcción de puentes, la construcción de vías, la restauración de vías, también la construcción de casas, de escuelas. Tenemos también los programas de desarrollo, tanto rural como urbano, dependiendo de dónde se realicen. Aquí podemos tener los proyectos productivos que están realizando la población en proceso de reincorporación. Tenemos también los programas de acceso a agua potable y la construcción de redes y sistemas de saneamiento. Tenemos también los programas de alfabetización y capacitación, que aquí también tenemos que tener en cuenta toda la pedagogía de paz que se ha realizado hasta el momento. Tenemos la reparación efectiva para campesinos desplazados, que esta actividad solamente se realiza en zonas rurales, y la reparación del daño ambiental y la eliminación de residuos también son actividades establecidas para realizar en zonas rurales. También tenemos el desminado humanitario, todas las actividades que conforman el desminado humanitario, que son la educación en riesgo de minas, la entrega de información, el despeje o limpieza de zonas. El Acuerdo de Paz también contempla unas acciones concretas de reparación que, como ya las mencioné, corresponden a las medidas de reparación simbólica. Estas son
los actos de reconocimiento de responsabilidad, los actos de perdón, los actos de reconciliación, los actos de esclarecimiento de la verdad, los actos simbólicos, todas las medidas o actividades tendientes a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y en estas acciones concretas de reparación, pues también están la sustitución de cultivos de uso ilícito. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de TOAR como cumplimiento anticipado de la sanción y como TOAR de cumplimiento de régimen de condicionalidades, tenemos que tener en cuenta unos requisitos que es necesario evidenciar con el fin de que estas actividades sean certificadas como TOAR. Primero, todos los TOAR son considerados, o todas las actividades reparadoras y restauradoras son consideradas las que se hayan realizado a partir del 7 de marzo del 2015. Es decir, todas las personas que a partir de esta fecha empiecen a realizar actividades reparadoras y restauradoras, es importante empezar a recolectar la información con el fin de que sean certificadas ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros vamos a solicitar esa certificación, necesitamos evidenciar 3 requisitos esenciales que permiten evidenciar que efectivamente ese TOAR existió. Entonces, el primer requisito es que la actividad haya reparado a las víctimas o haya tenido un impacto restaurador. El segundo requisito es que sea verificable, es decir, que toda la información que nosotros aportemos nos conduzca a nosotros a tener certeza de que efectivamente esa actividad se realizó y que ustedes participaron en ella. Por eso es importante recoger toda la información, fotos, videos, listados de asistencia, cualquier documento que nos permita a nosotros evidenciar la realización de ese TOAR y toda la información, digamos, de la ubicación exacta cuando nos referimos a obras de infraestructura, dónde está ubicado el puente, dónde está ubicada la vía. También el último requisito importante es que esta actividad pues sea compatible con el listado de sanciones, que el listado fue el que les acabé de mostrar hace un momento. Siguiente, por favor. Bueno, para poder nosotros solicitar la certificación de los TOAR, primero tenemos que conocer que los TOAR, la mayoría de los TOAR se realizan en 3 fases. En una fase preparatoria, en una fase de ejecución y en una fase posterior. Como su nombre lo indica, la fase preparatoria es toda esta etapa consistente en preparar, en idear el TOAR, en ver quiénes van a participar, cómo va a ser esa participación, también con qué víctimas vamos a realizar el TOAR o con qué comunidad vamos a realizar el TOAR, qué organizaciones o instituciones es importante que participen y acompañen la realización de este TOAR. La etapa de ejecución, pues, es netamente la etapa de realización del TOAR, y la etapa posterior es esta etapa que comprende las acciones que se realizan para llevar a cabo los compromisos que puedan haber surgido en la etapa de ejecución, o también es la etapa en la cual se mira qué pasó en la actividad, cuáles fueron los resultados de esa actividad. Como ya lo mencioné hace un momento, para que los TOAR puedan nos puedan, digamos, servir para un cumplimiento anticipado de la sanción o para evidenciar que estamos cumpliendo con el régimen de condicionalidades, es importante que la Secretaría Ejecutiva realice la certificación de estos TOAR. Entonces, la Secretaría Ejecutiva solamente puede iniciar el proceso de certificación si media una solicitud de parte del interesado, es decir, que los comparecientes deben presentar esa solicitud de certificación ante la Secretaría Ejecutiva. El equipo TOAR ha identificado unos requisitos mínimos que tiene que contener esta solicitud de certificación, y básicamente pues también contienen estos 3 requisitos que acabé de mencionar. Entonces, está el primer requisito,
es la identificación de los comparecientes. Es importante, si bien es cierto, estas actividades pueden ser colectivas, es importante la identificación de cada uno de los participantes y en qué etapa participó cada uno. Entonces tenemos que establecer el nombre y la cédula de cada uno de los participantes, de los comparecientes participantes y en qué etapa participó. Tenemos también la identificación del TOAR. Esta información es muy importante porque nos va a describir a nosotros qué fue lo que se realizó, es decir, qué se realizó en la etapa preparatoria, qué se realizó en la etapa de ejecución y si hubo una etapa posterior, qué se realizó, dónde y cuándo, es decir, qué actividades se realizaron, la fecha, el lugar, también la descripción de lo que se hizo en la etapa de ejecución. Es muy importante que ustedes construyan el relato y nos cuenten a nosotros qué se realizó y qué actividad se realizó. Por eso es muy importante la identificación del TOAR, es decir, si fue un acto simbólico, entonces la explicación de ese acto simbólico, todo el proceso que se surtió para realizarlo. También tenemos la participación de víctimas y de comunidad. Es muy importante también, si hubo participación de víctimas y comunidad, identificar. Y también en cada una de las etapas que participaron. Si bien es cierto, las víctimas o comunidades participan en la etapa ejecutoria, en la mayoría de los casos también hacen parte de la etapa preparatoria. Por eso es muy importante no solamente identificar estas víctimas y comunidades, sino también en cada una de las etapas en las cuales participaron. También es importante que nosotros aquí en la identificación de los participantes podamos establecer qué instituciones u organizaciones han acompañado cada una de las etapas de realización del TOAR. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento en el que nosotros o la Secretaría Ejecutiva necesite recaudar más información para que esta solicitud o para que la certificación de esta actividad como TOAR quede lo más robusta posible, pues acude tanto a los comparecientes, a las comunidades o víctimas y también puede acudir a estas organizaciones o instituciones con el fin de recaudar más información. También nosotros en la solicitud de certificación hacemos una explicación del por qué esta actividad es reparadora o restauradora. Si bien es cierto, en este momento la Secretaría Ejecutiva no va a realizar esa valoración, o sea, no va a realizar la valoración del por qué esa actividad es reparadora o restauradora, es importante para nosotros desde ya empezar a explicar por qué lo es. Esta valoración se realiza en sede de magistratura, es decir, ya sea en la sala de reconocimiento o en la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz. Esta es la instancia competente para realizar esa valoración, pero como les digo, a nosotros nos interesa que desde la solicitud de certificación esté muy claro por qué esta actividad reparadora o restauradora. Por último, nosotros tratamos de soportar con toda la información existente la realización de ese TOAR y la participación de ustedes en esa actividad. Por eso, digamos, acompañamos esa solicitud con soportes, con anexos, con fotos, con videos, con cualquier información que nos permita a nosotros y a la Secretaría Ejecutiva y posteriormente a la sala de reconocimiento o al tribunal verificar y evidenciar que efectivamente esa actividad se realizó y que ustedes participaron en ella. Una vez nosotros elaboramos la solicitud de certificación, la radicamos ante la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva pues le otorga un número de radicado que nos va a permitir tener una trazabilidad del proceso de certificación y la Secretaría Ejecutiva, con el fin de verificar la información contenida en esa solicitud, pues puede ir a terreno a entrevistarse con los comparecientes, a entrevistarse con la comunidad o a entrevistarse con las instituciones u organizaciones que hayan acompañado ese TOAR. Esto con el fin de verificar la información y, como ya les dije, pues de poder recaudar la información necesaria y completa para que esa certificación quede lo más robusta posible
para que a los magistrados pues les quede bastante, digamos, fácil a la hora de poder valorar esa actividad como TOR, esa actividad como reparadora o restauradora. Listo, entonces una vez verifica la información, certifica la actividad y envía esa certificación ya sea a la sala de reconocimiento o al tribunal, dependiendo del estado procesal en el que se encuentre el macrocaso. Siguiente, por favor. El equipo TOAR desde su conformación ha evidenciado hasta el momento 194 TOAR. Obviamente esa cifra va a aumentar en la medida en que podamos identificar todos los TOAR que han realizado los comparecientes y la población en proceso de reincorporación en general. Si bien es cierto, si ustedes ven aquí la tabla, tenemos 194 TOAR, pero la cifra de identificación del TOAR o de consecución de información es bastante grande. ¿Y esto por qué sucede? La siguiente, por favor. ¿Esto por qué ha ocurrido? Principalmente porque no tenemos información o existe muy poca información de la realización de estos TOAR. Por eso es importante que podamos generar hábitos de archivo, hábitos de documentación, es decir, que en todos los TOAR en los cuales nosotros participemos, registremos y documentemos de manera muy organizada las fotos, los videos, listas de asistencia, también las agendas de las reuniones. Para esto, el equipo ha diseñado y ha creado herramientas de recolección de información que a partir de una guía de recolección de información con unas preguntas orientadoras, pues nos va a permitir recolectar recolectar en un documento, incorporar en un documento la información necesaria y pertinente que tiene que ir en esa solicitud de certificación. Por eso es necesario desde ahora empezar muy juiciosos y juiciosas a hacer esta documentación de todas las actividades en las que participemos. Ahora pasamos a las preguntas. Bueno, primero queremos recordarle a quienes nos acompañan que tenemos el chat abierto para que vayan consignando las preguntas que ustedes tienen. Tal vez esa pregunta que usted tiene allí le ayude también a resolver las dudas a muchos de los compañeros y compañeras que nos están acompañando. Antes de pasar a las preguntas del chat, vamos a plantear algunas preguntas que nos han llegado, pero pues yo tengo curiosidad y voy a aprovecharme para hacer una pregunta. Yo veo que hay una lista de sanciones propias que la establecieron en el artículo 141 de la ley 1957. Y esta lista pues plantea como los grandes temas, digamos, el enunciado de los TOARs, pero imagino que es mucho más complejo, digamos, la identificación del TOARS, por ejemplo, dentro de la recuperación del daño ambiental, porque hay muchas actividades que se pueden hacer en ese sentido. Tal vez el compareciente que nos está escuchando o la compareciente que nos está escuchando dicen, bueno, yo estoy haciendo tal cosa, ¿eso entra dentro del enunciado? ¿Es así, Natalia? Sí, tal vez no fui clara. Es que me parece que el enunciado es como muy específico. Muy general. Sí, exactamente, perdón, muy general. Entonces, ¿cómo definimos dentro de si lo que yo estoy haciendo entra dentro de ese enunciado? Pues realmente lo que nosotros hacemos es mirar qué actividad se realizó. Entonces, para poderla configurar muy bien en esa, digamos, en este momento estamos viendo la actividad de reparación del daño ambiental, ¿cierto? Entonces, Sí. si dependiendo de la actividad que ustedes hayan realizado, en primera instancia, ¿qué es lo que pasa? Los comparecientes nos dicen, pues nosotros hemos plantado una cantidad X de árboles, una cantidad que de verdad se justifica para que empiece a reparar el daño ambiental,
Y entonces nosotros analizamos la situación y miramos los efectos reparadores o restauradores de la actividad, entonces para poderla comprender y conocer realmente si puede configurarse en reparación del daño ambiental o en otra actividad. Perfecto. Ahora, ellos, los comparecientes tienen que presentar un proyecto individual o colectivo. Ese proyecto individual o colectivo, ¿con quién lo hacen? ¿Ustedes desde el equipo TOARS prestan asesoría? Sí, nosotros, digamos, el equipo TOAR está diseñando los proyectos restaurativos de los macrocasos que hasta ahora están, que la sala de reconocimiento ha abocado, y es importante, si bien es cierto, este proyecto se presentará de manera colectiva, pues para los que lo quieran presentar de manera individual, nosotros les podemos prestar la asesoría y les podemos ayudar a construir ese proyecto restaurativo. Ok, También en articulación con sus abogados y abogadas. perfecto. Mira, yo tengo aquí unas preguntas puntuales, 3 preguntas puntuales que nos llegaron cuando empezamos a distribuir la CAR con la invitación. Una es un compañero que se llama Ricardo, que nos pregunta desde Bogotá. Nos dice que él está estudiando y quiere saber si él está estudiando y participando en un centro de investigación que hace trabajo comunitario. Y quiere saber si esa participación en ese trabajo se puede considerar un TOA. Sí, si ustedes vieron el listado de sanciones, está la participación en programas de educación y alfabetización. Digamos, los estudios que él está realizando es un TOAR, y es importante también, digamos, la carrera que está realizando y la participación en este, en este proyecto que va a realizar de investigación. Tenemos otra pregunta. José, él también está en Bogotá y nos dice que fue uno de los afortunados que se ganó una beca para estudiar fuera, en uno de estos proyectos que están desarrollando la comunidad internacional. Él pregunta que si él puede hacer trabajo con víctimas en el exterior y si eso también se le puede acreditar como un TOA. Muy buena pregunta. Realmente el marco normativo existente de los TOAR no limita su realización al territorio nacional. Es decir, es importante que nosotros podamos evidenciar que se reparó o restauró, y pues si en este momento, digamos, él lo va a realizar con víctimas, obviamente, del conflicto colombiano, ¿por qué no? Podría presentarse como un TOAR. Perfecto. Otra pregunta más. Hay un señor que se llama Mauricio que nos escribe desde el Baviera y nos cuenta que él es un agente escolta. Y también nos cuenta que tiene un trabajo, los agentes escoltas trabajan en horarios hasta de 18 horas al día y acompañan tal vez procesos que se vienen desarrollando de su comunidad en proceso de reincorporación con la comunidad de Guaviare, pero dice, bueno, nosotros con estas limitaciones de tiempo, ¿cómo podemos participar en los TOARs o cómo se nos acredita este trabajo como TOAR? Bueno, afortunadamente, digamos, él está en Guaviare, allá hay un antiguo espacio de reincorporación. Si bien es cierto, como ustedes lo vieron, el TOAR está compuesto de 3 fases: la fase preparatoria, la fase de ejecución y una fase posterior. Es importante que él pueda participar en alguna de estas fases en el marco, digamos, de que su tiempo por fuera del laboral le permita. Es decir, si hay reuniones preparatorias y él ya está por fuera de su horario laboral, es importante que participe y que se le certifique esa participación en la fase preparatoria para como TOAR. Bueno, en estos 3 casos, seguramente le estamos dando una respuesta muy general, pero ellos tendrán muchas dudas de Sí. cómo instrumentan eso para que sea efectivo. ¿Qué corresponde? Ya ellos dijeron, sí, lo que nosotros vamos a hacer, lo estamos haciendo es un TOAR. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es identificar la información que tienen para proceder a solicitar la solicitud de certificación. Entonces, digamos, si ellos participaron en alguna actividad, tienen que empezar a recolectar la información que a nosotros nos permita evidenciar, verificar que efectivamente esa actividad se realizó y que él participó
en esa actividad. Si digamos hubo una participación colectiva de comparecientes, es importante que todos hagan parte de esa solicitud de certificación para que a todos les beneficie ese TOAR. Ok. Discúlpame, qué pena. Para esto, como ya lo dije, pues nosotros hemos creado algunas herramientas que les permiten, que los guían a través de responder unas preguntas guía, a establecer y consignar en un documento la información necesaria. Pero también es cierto, es importante, digamos, que nos escriban al correo o que nos dejen algún correo de contacto para empezar a tener contacto con ustedes y comunicarnos, enviarles estas herramientas de recolección de información de los TOAR y empezar, digamos, esa ruta que nos conduzca a elaborar la solicitud de certificación y a poderla radicar ante la Secretaría Ejecutiva. Esta información que tú estás entregándonos aquí también la están recibiendo los compañeros y compañeras en proceso de reincorporación en sus espacios donde están desarrollando esa reincorporación a la vida civil. Sí. ¿A través de quién? ¿O a quién deben recurrir ellos para obtener la información específica? Nosotros en el convenio tenemos unos enlaces territoriales. Hasta el momento tenemos 14 enlaces territoriales distribuidos en diferentes regiones del país y son nuestro canal, nuestro enlace con los territorios, con los comparecientes. Entonces, digamos, a partir de ellos o a través de ellos, nosotros enviamos toda la información necesaria a los comparecientes y a la población en proceso de reincorporación en general para que puedan conocer estas herramientas y empezar a construir con nosotros toda esa ruta de identificación, de recolección de información de los TOAR y la solicitud de certificación. Bueno, aprovecho para recordarles a quienes nos están acompañando que en la pantalla ustedes tienen el correo electrónico del equipo TOAR, es toarfar@gmail.com. Allí pueden ustedes escribir, preguntar o pedirles la información del enlace o imagino también pueden recurrir a sus abogados o quienes ya tienen asignado un abogado para que ellos les ayuden a encontrar la ruta correcta, ¿verdad? Sí, nosotros, digamos, en esa necesidad de avanzar en la identificación de los TOA realizados por los comparecientes, estamos articulando con los equipos regionales del convenio, entonces del equipo de defensa de FARC. Con todos los equipos estamos articulando para que a través de, ya sea de los enlaces territoriales o de los abogados de confianza, podamos enviar esta información y podamos en esa medida poder identificar y recolectar la información de los TOA realizados por los comparecientes. Bueno, también aprovecho para recordarles que todas estas actividades se dan en el marco del convenio 342 OIG, que crea que implementa el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa y que va mucho más allá de solo la defensa, no es solamente que ustedes se les asigna un abogado para que puedan defenderse ante la JEP y ante las instancias que correspondan, sino que tienen otros elementos importantes para ayudar y para aportar a esa defensa, como que ustedes puedan tener acceso a información, que reciban formación también en sus espacios, solamente que la pandemia pues nos ha jugado sucio a todos. Pero lo que nosotros estamos haciendo y lo que vamos a seguir llevando a sus comunidades está en el marco de este convenio. Natalia, yo quisiera, creo que podemos empezar nosotros a leer las preguntas que nos han planteado. Claro. Tenemos poquitas, pero creo que ahí se van sumando unas más. Entonces, bueno, vamos adelante, voy a quitar los lentes porque los leo mejor así. La primera es, mi pregunta es, ¿los proyectos productivos que estamos adelantando a través de la ARN son tenidos en cuenta como TOARs? Sí, todos los proyectos productivos que estén realizando pueden ser considerados como TOAR porque hacen parte, digamos, de estas actividades que fomentan o ayudan al desarrollo, ya sea rural o urbano. Ok. La segunda pregunta creo que va en la misma dirección. ¿Un proyecto productivo en el que participe es un TOAR? Creo que ya lo respondiste. Sí. Y no sé si quieres decir algo más al respecto. No, realmente lo que hemos insistido es en que
sean muy juiciosos ahora ya en la recopilación de la información que permite evidenciar, digamos, la ejecución de ese proyecto productivo y la participación de ustedes en este. Entonces es muy importante, digamos, cómo se empezó cómo se ideó, cómo surgió la idea del proyecto productivo, si bien es cierto, pues puede ser financiado por la ARN o por cooperación internacional, es importante evidenciar desde la etapa inicial de preparatoria del proyecto productivo y su ejecución y los participantes, es como lo que quiero resaltar. Perfecto. Bueno, otro participante, no tengo el nombre aquí, dice, no me quedó claro. ¿Los TOAR hacen parte de las medidas de reparación de satisfacción? Goretti Oviedo, sí. Es decir, ¿es una subcategoría? A ver si tú, te Bueno, lo la de la vuelvo a leer. subcategoría. Un proyecto, no me los TOAR hacen parte de las medidas de reparación de satisfacción, es decir, ¿es una subcategoría? Lo de la subcategoría no lo comprendo muy bien, pero lo que les estaba explicando al inicio de la explicación, o sea, no es necesario como que nos enredemos si hace parte de una categoría, subcategoría. Realmente lo que queremos como que empezar a comprender es que las actividades pueden ser reparadoras y restauradoras. Entonces, hay muchos TOAR que hacen parte de estas medidas de satisfacción o medidas de reparación simbólica. Entonces, es simplemente eso. Hay dos componentes esenciales que conforman los TOAR, que es el componente reparador y el impacto restaurador. Es simplemente, digamos, eso para empezar a evidenciar qué actividad estamos realizando o qué resultado tiene esta actividad que hemos realizado, ya sea reparadora o restauradora. Okay. Hay una cuarta pregunta, dice, los TOAR que no tienen registro, pero que las juntas de acción comunal las certifican, ¿sí pasan como TOARs? Esa es una pregunta de Alfonso Garzón. Bueno, es muy importante que los TOAR o las actividades que tengan certificación de la Junta de Acción Comunal pueda incorporarse, digamos, esa certificación a la solicitud porque nos ayuda a evidenciar que efectivamente esa actividad se realizó, que se realizó por parte de comparecientes. Entonces, esa certificación, cuando participa una comunidad y la Junta de Acción Comunal lo puede certificar, para nosotros es fundamental esa certificación. Ok, pero eso implica que efectivamente los TOARs que se hicieron en el pasado y que no cumplieron, digamos, con la ruta, se pueden reconstruir, que es un poco lo que ustedes han venido haciendo. Lo importante ahora es empezar a copiar esa información. Claro, porque desafortunadamente, digamos, desde el 2015 nadie estaba en modo TOAR, entonces no éramos conscientes de la importancia de documentar la información de todas las actividades en las que participábamos, entonces, digamos, lo que nosotros estamos haciendo, una de las funciones del equipo TOAR es identificar los TOAR y en esa identificación, pues mirar qué información hay y qué información hace falta. Entonces, en la recopilación o reconstrucción de la información, estos certificados que puedan expedir las juntas de acción comunal para nosotros es fundamental para soportar la realización del TOAR en la solicitud de certificación. Bueno, aquí tenemos una pregunta más. ¿Cuál es la participación de la administración municipal para la certificación de los TOARs? ¿En qué medida se articula la administración municipal? En los TOAR, digamos, como cumplimiento anticipado, o los TOAR, mejor dicho, que ya hayan sido realizados, si hubo parte de las administraciones municipales, pues como yo les dije, digamos, es muy importante a la hora de poder acudir a estas instituciones como fuente de información. Ahora, en los proyectos restaurativos estamos en diálogo con muchas autoridades locales para poder desarrollar TOAR en los diferentes escenarios, también en el escenario de ejecución de sanciones propias. Hasta el momento estamos en interlocución con la Gobernación de Cundinamarca y empezando, digamos, una interlocución con la Alcaldía de Bogotá. Entonces, las instituciones, las autoridades locales, las autoridades municipales también son muy importantes para poder ahora en un futuro ver cómo vamos a realizar TOAR en los municipios. También es importante, digamos, esa participación o ese compromiso de las autoridades municipales en los TOAR.
Mireya Vega nos pregunta, a ver, te leo puntual. Mi pregunta es, no entendí cuál es el oficio de la etapa del proceso en que me encuentro. ¿Lo puedo realizar con mi abogado atrás de él? ¿Qué estrategias se pueden establecer desde las formas asociativas para cumplimiento de TOAR? ¿Cuál es la articulación que se puede hacer? Bueno, está muy compleja la pregunta. Creo que tiene varias preguntas incorporadas en una. Sí lo puede hacer con el abogado. Sin embargo, si ustedes necesitan, digamos, asesoría inicial del equipo, nos podemos reunir para poder desglosar muy bien esa pregunta que tiene bastantes inquietudes. Entonces, inicialmente, claro, la certificación o la ruta de recolección de información se puede realizar con sus abogados. También no me acuerdo qué es lo que dice de los proyectos asociativos. ¿Qué estrategias se pueden establecer desde las formas asociativas para el cumplimiento de los TOARs? Bueno, para el cumplimiento de los TOAR, muchas de las actividades que se están realizando colectivamente o de manera asociativa pueden ser catalogadas como TOAR. Lo que yo les he dicho en el transcurso de esta jornada es registrar y documentar cada una de las actividades y ya en la interlocución con nosotros o con sus abogados poder especificar o clasificar qué actividades ustedes han realizado que se consideren TOAR y ya con la información suficiente y necesaria que evidencie, digamos, esos requisitos principales que ya los mencioné, que es que pueda evidenciarse que se reparó, restauró, que pueda ser verificado o que sea compatible con el listado de sanciones, ya se pueda iniciar, digamos, esa vía de solicitud de certificación. Pero es importante, digamos, muchas de las actividades o la mayoría de las actividades que se hacen de manera asociativa y colectiva, pues pueden ser consideradas como TOAR. Natalia, en este momento no tenemos más preguntas, pero yo tengo un par. Tal vez la persona que está al otro lado de la pantalla está diciendo, uy, tal vez lo que yo estoy haciendo, si es un TOAR o no, no lo tengo muy claro. Entonces, lo que corresponde ahora es que se comunique con su enlace territorial o que les escriba a ustedes para que le den información. ¿Qué debería hacer ante la duda? Es importante, digamos, la interlocución con los enlaces territoriales. Si ustedes no conocen o no saben si en su región hay un enlace territorial, es importante que ustedes nos escriban al correo que ya está ahí, que ya lo hemos especificado ahí, que es toarfarc@gmail.com, para que nosotros y nuestros enlaces se puedan poner en contacto con ustedes y empezar, digamos, esa ruta de identificación y de recolección de los TOAR. Y también, digamos, para comprender muy bien todas las actividades, porque muchas veces lo que nos pasa es que los comparecientes nos dicen unas actividades TOAR, pero en la medida que vamos dialogando con ellos, hablando y comprendiendo, digamos, todo lo que han hecho en este proceso de reincorporación, vemos que hay muchas más actividades que se configuran TOAR y que inicialmente, digamos, no las tenían en el panorama. Entonces, sí es muy importante que ustedes nos compartan su información de contacto en el correo y así nuestros enlaces o el equipo poderse contactar con ustedes. Una pregunta más. ¿Todos deben hacer TOARs? ¿Todos los comparecientes tienen que hacerlo o algunos estarán exentos de TOARs? Bueno, yo pues digamos como lo dije en la parte de quiénes deberían hacer TOAR, si son comparecientes es importante que todos lo realicen, porque si bien es cierto pueda que en este momento no estemos vinculados a un macrocaso, sí hemos firmado un acta de compromiso o un régimen de condicionalidades. Entonces, para todos aquellos que han firmado sobre todo un régimen de condicionalidades, en cualquier momento la jurisdicción les puede decir, necesito que ustedes nos pasen un informe de cumplimiento de régimen de condicionalidades. Y si ustedes pues han realizado TOAR, dicen, mire, aquí yo he aportado a la reconstrucción, a la reparación y restauración, he aportado a la garantía de no repetición, estoy realizando una reincorporación efectiva. Entonces, digamos a todos, no solamente a los que están vinculados a los macrocasos, sino a los que han firmado también un régimen de condicionalidad. Y en general, pues nosotros sí invitamos a toda la población en proceso de reincorporación que puedan hacer parte de los TOAR, porque esto también es una apuesta de los firmantes para el cumplimiento del acuerdo. Y si hay alguna persona que no quiere hacer los TOARs, ¿qué consecuencias podría tener eso?
Bueno, digamos, si está en un macrocaso y no puede o no ha realizado TOAR, no quiere realizar y no quiere solicitar las actividades que ha realizado como TOAR de la Secretaría Ejecutiva, pues simplemente si se le va a imponer una sanción, no puede tener un cumplimiento anticipado de esto. Entonces, por eso es muy importante, digamos, que los que están vinculados a los macrocasos realicen y soliciten la certificación de estos TOAR para que pueda tener un cumplimiento anticipado. Y como ya lo dije, pues en el de régimen de condicionalidades, si bien es cierto, en el informe ustedes pueden verificar de cualquier forma que han cumplido con esta reincorporación y con diferentes, digamos, requisitos de permanencia en el sistema, pues los TOAR a ustedes también les van a servir para evidenciar ese cumplimiento del régimen de condicionalidades. Natalia, ya estamos cerrando, pero pues no queremos dejar ninguna respuesta suelta. Ahí nos hacen una última pregunta que es, ¿se diferencia entre proyecto colectivo e individual o los dos sirven para TOAR? Lo del proyecto colectivo e individual, no sé si se refieren al proyecto restaurativo. Los dos sirven para realizar TOAR en el marco de una ejecución de una sanción propia. Entonces, lo que yo estaba mencionando antes es que los proyectos restaurativos se presentan en sede de sala de reconocimiento en el marco de los macrocasos. Entonces, solamente los comparecientes vinculados a los macrocasos, los que no vayan a tener una renuncia de la persecución penal o no vayan a tener, la sala no vaya a enviar su caso a la sala de amnistía, deben presentar un proyecto restaurativo, sea individual o colectivo, en el que establezcan los TOAR que van a ejecutar en el marco de la sanción propia. Entonces, los dos hacen referencia al desarrollo de TOAR. Perfecto. Bueno, ya no tenemos más preguntas, ya llevamos una horita de conexión, pasó muy rápido. Queremos agradecer a todas y todos los que nos dedicaron un tiempito, quienes decidieron conectarse, a Natalia particularmente, especialmente, por dedicarnos este tiempo dentro de su apretada agenda, y a todas las personas que se encuentran interesadas en el proceso, que tal vez no nos acompañaron ahora, pero que van a sentarse a escuchar más tarde esta grabación. El tiempo es muy limitado, pasa muy rápido, tenemos también muchos problemas de conexión y por eso entendemos que muchos y muchas no se pueden conectar. Vamos a estar generando unos materiales fáciles de distribución. Si algunos ya tienen el boletín, van a encontrar ahí una infografía sobre todas, pero también vamos a hacer un podcast que acompaña este trabajo que hicimos hoy y que vamos a compartírselo en el transcurso del próximo mes. Todo esto pues para aportar a que ustedes puedan resolver la mayoría de las inquietudes. Como siempre, los invitamos a que se sigan conectando a través de sus enlaces territoriales, de sus abogados y al correo electrónico que tenemos ahí en pantalla, toarpart@gmail.com. Natalia, de verdad, muchísimas gracias. Sabemos que tú estás muy, muy ocupada. Entonces, este tiempo es valiosísimo para nosotros. ¿Tienes algún mensaje final para quienes se conectaron? Bueno, primero, muchas gracias a ustedes, al equipo de formación y de comunicaciones del convenio. Muchas gracias a los que participaron en esta jornada y los que posteriormente van a escuchar o van a ver el video que se va a compartir. Realmente lo que nosotros, o el mensaje que siempre queremos que se quede en los espacios es la necesidad de generar hábitos de archivo, de documentación, que seamos muy juiciosos a la hora de documentar todas las actividades en las que participemos. De ahora en adelante, si hay una actividad que se marque en TOAR que vamos a participar, entonces a documentar muy juiciosos y a guardar esa información. Para los que necesitan información, por favor, escribirnos al correo dejándonos su información de contacto, así nos podemos contactar con ustedes, les podemos enviar las herramientas que ha construido el equipo que nos permiten recolectar o conocer qué información es la que debemos documentar, debemos guardar para la solicitud de certificación de estas actividades como TOAR. Bueno, ahí en el chat varias personas nos dejaron algunos contactos, así que vamos a comprometernos a enviarles un mensajito, por lo menos para iniciar este contacto, que ya ustedes se sientan en confianza de realizar sus preguntas.
Les insistimos en que vamos a generar otra información que complementa este encuentro y se la vamos a hacer llegar lo más pronto posible. Además, el enlace de este espacio queda a disposición para que lo vuelvan a escuchar por si tienen alguna duda, para que vuelvan a ver la presentación y para que lo distribuyan dentro de sus comunidades con los amigos que saben que necesitan esta información. Ya con esto nos despedimos, agradeciéndoles inmensamente el tiempo dedicado y esperamos encontrarnos muy pronto, o sea, muy pronto les vamos a contar cuál es el siguiente tema que abordaremos. Si hay algún tema específico que ustedes quieran abordar, nos escriben y nos lo proponen. Natalia, muchas gracias, que tengan muy buen día a todas y todos los que nos acompañaron, que la pasen maravilloso, que esta información les haya servido mucho y nos vemos próximamente. Chao, feliz día. Muchas gracias.